va? ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo anda? Me alegro, bien también. A ver, se cierra el año, ya se cierra. Se cierra el 17. Se cierra, efectivamente. ¿Y qué? A ver, ¿qué habría cambiado? Puede ser en el año, puede ser en el ciclo, si uno toma los últimos 2 años. ¿Qué podría haber, qué cree usted que cambiaron como cosas sustanciales en la vida política y la vida institucional de la Argentina? Y después les voy a preguntar algo más, pero por ahora eso. Bueno, ¿qué cambió y qué parece haberse proyectado al escenario político-social del país con mucha nitidez en este mes de diciembre? La impresión que yo tengo, Van der Kooi, es esta, que hay 2 proyectos de país que provienen del pasado, que se han lanzado sobre el escenario actual con mucha transparencia y que son antagónicos entre sí. Uno es el proyecto de la violencia, de la salida del campo político democrático a través de la violencia, que en este mes de diciembre volvió a ganar expresividad, potencia, tanto en la calle como dentro del propio Parlamento. Y el otro proyecto, que también está buscando protagonismo, es un proyecto que en el pasado quedó inconcluso y que está retomado por el oficialismo, que es el de la reconstrucción de la República. Un proyecto que se esboza en el año 83 nuevamente, enfrenta las crisis que nosotros conocemos y en el 2015-2016 aparece de nuevo en el escenario como algo que debe ser afianzado en el país, la República y la democracia. Tengo la impresión de que esas 2 fuerzas antagónicas entre sí se han disputado desde hace mucho el país. Pero en este mes de diciembre ganaron una estelaridad notable. Para bien y para mal. Para mal de la democracia, porque se trató por todos los medios, desde la vertiente del proyecto violento, de impedir no solo la credibilidad del sistema, sino además su funcionamiento. Desde el lado del proyecto republicano aparecieron fisuras también en el oficialismo que evidenciaban criterios, estrategias distintas para llevar a cabo el proyecto. Desde una diputada como Carrió, que de pronto entiende que el porvenir del proyecto exige levantar la sesión, hasta aquellos que entendían que debía pasarse por un DNU. Esto mostró contradicciones importantes en un mismo proyecto. Y del lado del peronismo, la impresión que uno tiene al llegar a fines de este año es que el peronismo, no diría yo decapitado, pero sí en cierta medida tuerto, mira como puede la posibilidad de recuperar protagonismos lejos del kirchnerismo. Y no alcanza todavía ni a ganar la confiabilidad plena del oficialismo, ni a perderla, porque sin él me parece a mí que el sistema no se va a afianzar. Ahora, usted decía, y marcó bien incluso las contradicciones dentro del propio oficialismo. Ahora, ¿qué podría decir uno a esta altura, a 2 años, que uno cree, aunque sea poquito, y seguramente es poquito, que uno cree que puede haberse consolidado, en términos sistémicos, ¿no?, en cuanto a lo político institucional? Yo diría que hay una dirección que ha aparecido con una nitidez muy fuerte y a la que usted hizo referencia al comienzo del programa, que es el papel de la justicia. Yo creo que efectivamente hace muchos años que no vemos un poder judicial trabajando, yo diría, para recuperar credibilidad pública e inscribirse dentro del proyecto republicano nuevamente, con todas sus contradicciones, pero... Que las hay y bastante, Y ¿no? las hay, y son muchas, y son muy serias, pero la pregunta es, ¿podría no haberlas? Yo creo que no podría no haberlas. Porque es el mismo sistema que existía hace una década. Aquí lo tenemos. Y que perdura, y bueno... Y con estas transformaciones que a veces hacen con que la gente se impaciente mucho, porque la Argentina suele ser, desde el punto de vista social, un país donde se aspira al milagro, es decir, a la súbita irrupción de la redención. Y no puede ser así. La política no solo tiene vaivenes internos que son muy contradictorios, sino procesos muy complejos que deberían enseñarnos a ejercer una especie de paciencia militante.
O sea, una observación crítica, una participación intensa, pero no divorciada de la capacidad de revalorizar el mediano y el largo plazo. Yo valorizo la justicia, creo que en ese sentido ha habido cambios muy importantes. Me parece que el sistema empezó a funcionar de otra manera, que tenemos un poder ejecutivo que deja ver todo, lo que le ocurre de bueno y lo que no le ocurre de bueno. Y esta transparencia, que por un lado puede angustiar a quienes... Aunque a veces uno, digo, de pronto, y usted lo marcaba recién con el DNU, digo, hoy esa conferencia de prensa un poco de ruido hizo. Sí. En la estética, ¿no? Y sí. No sé si usted lo comparte. No, claro, y la estética siempre reveladora de la cuestión de fondo. Me parece que todavía hay disonancias internas que no solo son las que se manifiestan en la relación de Carrió con la presidencia de la República, y son buenas porque implican plantear problemas que hay que resolver, sino que además aparecen en el plano económico, en el orden cultural, el tema de la comunicación. Es decisivo, el gobierno tiene que aprender que sin el don de persuasión las medidas son menos convincentes. Bueno, ese es, a ver, esto, usted marca un punto que en alguna medida, cuando Cambiemos o cuando el PRO gobernaba la ciudad o cuando llegó al gobierno nacional, se manejaba de una manera. Da la impresión que, al menos durante este año, en un par de oportunidades, esa capacidad de comunicación no estuvo en sintonía con las decisiones que se iban a tomar, o con el rumbo que tuvieron las decisiones. Así es. El tema que tiene que ver con los jubilados, le puso de manifiesto una dificultad muy grande, hasta ciertos puntos inexplicable, le confieso para mí, para llevar antes de los hechos la palabra que permita orientar la sensibilidad social hacia la comprensión por lo menos mayoritaria de lo que se estaba haciendo. Creo yo que el gobierno tiene que aprender, paradójicamente, en un sistema parlamentario sería ya indispensable, pero digamos en una democracia republicana, no solo a debatir dentro del Parlamento, a comunicarse con la gente a través de más de uno o dos emisarios. Uno ve en la escena permanentemente a Carrió, a Lombardi. Es que en eso el gobierno tiene algunos tics muy marcados, ¿no? Digo, la comunicación forma parte de una herramienta tan sustancial en la interpretación de la política que siempre se circunscribe a los mismos protagonistas. Eso es. Al circunscribirse a los mismos protagonistas está evidenciando no solo quiénes son capaces de hablar, sino cuánto se deja de decir. Y esto creo que el gobierno debiera subsanarlo, porque podría subsanarlo. De todas maneras, mi balance general de estos 2 años de gobierno y de este año que transcurrió, es que el país tiene una dirección. El tema es saber si puede afianzarse en ella, consolidarse con más coherencia interna. Ahora, ese afianzamiento que usted dice, o las posibilidades de afianzamiento, ¿cuánto tienen, para mi juicio más de una cosa que de otro, pero me interesa su opinión, cuánto tiene de expectativa y cuánto de hechos concretos? Y hasta ahora diría yo que tiene más de expectativa que de hechos concretos. ¿Y dónde lo noto? Porque esto es interesante por lo que tiene de bifronte, de doblemente significativo. Es notable advertir que en las elecciones de término medio este gobierno recibe nuevamente un voto de confianza, antes que un repertorio de hechos que aseguren o respalden esa confianza. Nuevamente un voto de confianza, lo cual revela hasta cierto punto un cambio cultural importante. Bueno, eso porque usted hablaba siempre de la impaciencia colectiva. Daría la impresión que acá, al menos en alguna dosis, esto pareciera cambiar, ¿no? Sí, creo que está muy bien lo que usted me señala, porque esa conjunción entre la impaciencia que está en la base, creo yo, de la sociedad argentina y la necesidad que lleva a respaldar con confianza al gobierno es simultáneamente un hecho y una conjunción peligrosa. Es peligrosa, es peligrosa. Sí, claro. Tudo tem seu fin, dicen los brasileños, ¿no? Y creo que es cierto, es necesario no abusar de la disposición a creer. Hay que respaldar con ello. Bueno, en algún momento, siempre, en cualquier orden de la vida, en la política mucho más, ese capital se termina agotando, ¿no? Es irremediable. Usted decía lo de la... Y me interesa volver sobre el tema del comportamiento colectivo. Usted decía la paciencia o la impaciencia
Digo, esto podría ser un síntoma, un brote de lo que el gobierno le gusta hablar como nuevos paradigmas sociales, que yo no veo tantos, pero a lo mejor este cambio de conducta podría representar eso. Yo creo que es un capital que merece ser tenido en cuenta como inversión en esa dirección. Creo que sí, que hay disponibilidad social para eso. El tema de fondo es saber si se alienta esa disponibilidad o esa disposición para confiar ya con hechos. Por ejemplo, el caso concreto de Vidal. Vidal es para mí una de las comunicadoras más interesantes que tiene el gobierno, más persuasivas, porque es una mujer de pocas palabras, pero todas verosímiles. Es creíble. Entonces, ¿qué advierte uno? Que le ha tocado una provincia complejísima donde ella se sostiene ya con hechos. Ha empezado a actuar en dirección a conciliaciones políticas, no solo a la construcción de tareas. Yo creo que es una gran política porque entiende que el país necesita consensos provenientes de distintas direcciones para que el sistema funcione. Ahí es donde la comunicación en términos generales dentro del país... Para usted haría una diferencia entre eso y a veces, digo, entre esa capacidad que usted le marca a María Eugenia Vidal y algunas contradicciones que salen más a la superficie en el gobierno nacional. Sí, yo creo que sí, que esas diferencias personales no son solo temperamentales, evidencian poca convicción sobre las políticas que deben ser consensuadas unánimemente por el gobierno. Me gustaría que eso dejara de ocurrir. Dígame, otra cuestión que le quería preguntar, que ya no tiene que ver con lo lindo, sino con lo feo, que vimos las últimas semanas, y no solo por el tema de la violencia, sino por algunas cuestiones simbólicas que parecieran como establecer grados de ruptura social interno, ¿no? Digo, lo que un sociólogo uruguayo llama el pacto de la obviedad en cualquier sociedad. Digo, un policía está para cuidar, no para tirarle piedras a los policías. Eso lo vimos en la calle. Sí. Alguien que fue candidato a diputado por la Nación no está para andar con un arma tumbera, sino está para, se supone, para pensar la política desde otro lugar. Alguien que dice, como dijo una diputada, que las leyes se ganan peleando en la calle, o se aprueban peleando en la calle, muestran como una distorsión sobre el verdadero sentido que debe tener el Congreso. Digo, estas son como rupturas que uno ve que todavía perduran. Y provienen de ese pasado donde el sistema político, asentado en lo que podríamos llamar la vida parlamentaria, la ley, la búsqueda de consensos, la convicción de que la democracia es un sistema de representación indirecta, no directa, todavía no está afianzado en buena parte de lo que se llama la clase política. No lo está. O tal vez no lo estuvo nunca en un sector determinado y ahora, ante la presión que ese sector sufre desde el lado de la justicia, desde el lado de la derrota electoral, empieza a presionar sin tapujos, es decir, abiertamente, para lograr que lo que decía nuestro analista uruguayo no sea verdad. Le agradezco muchísimo. Yo a usted. Y nada, lo mejor para el 2018. Igualmente. Nosotros, cuando volvamos, vamos a estar con Carlos Raimundo Roberts y con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.